Bueno, en esta hora yo les voy a entregar el mensaje del Señor y la palabra se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. Si lo han encontrado, se pone en pie, mi hermano, por favor. Quien no tiene Biblia lo puede leer acá adelante, amén. Bueno, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestra cabecita para orar al Señor. Dios amado, Padre eterno, Padre glorioso, aquí estamos, Señor Jesús, por su amor, su bendita misericordia, Padre celestial, porque usted nos ha permitido en este día poder congregarnos, estar aquí, Señor amado. Agradecemos, Señor, por todo lo que nos ha dado, Señor mío. Agradecemos por su grandeza, Padre celestial, por su bondad, su amor, Señor amado. Bendito Dios, porque usted es soberano, Señor mío, bendito Rey de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por todo su infinito amor, Padre celestial. En este día, Señor amado, oramos, Señor, para que usted nos ayude a tener un oído apresto, para que estemos atentos al consejo de su palabra, Señor amado, que también nos hace, Señor mío, para nuestras vidas, mi Dios del cielo. Sabemos, Señor, que aún tenemos que seguir siendo transformados, Señor mío, y esta es una instancia importante para nuestras vidas, Señor, escuchar su voz, escuchar lo que nos enseña en este día, Padre glorioso. Te ruego, Señor, que unja mis labios, Señor mío. Bendito Dios, y que también su Espíritu Santo, Señor, vaya adelante, Señor, dirigiéndome, Señor, en cada palabra, mi Dios del cielo. Padre glorioso, para que seamos edificados, Señor, para que seamos levantados, animados, fortalecidos, Señor, a través de su palabra, que es bendita, Padre celestial. Oramos por nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor, que están conectados, para que también la bendición caiga sobre ellos, Señor mío. Bendito Dios, oramos por los pequeños que nos encuentran, Señor, los extrañamos, Señor mío, bendito Dios del cielo. Agradecemos, Señor, porque tenemos esta libertad gloriosa, Señor, donde podemos escuchar su palabra, Señor amado. Bendito Dios, oramos por los vecinos, Señor, aquel que pase por aquí o aquel que está escuchando también, Señor mío, caiga esta semilla preciosa, Señor, en su vida, en su corazón, Padre del cielo. Bendito Rey de la gloria. Gracias, Señor, le damos por todo, Padre celestial. En sus manos me encomiendo en esta hora, Señor mío, en el nombre glorioso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Bueno, como leíamos la palabra, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amén. Este mensaje lleva un título, y el título que lleva es La voluntad de Dios. Amén. Bueno, David, a pesar de que tuvo muchos errores en su vida, supo reconocerlos y arrepentirse sinceramente de sus pecados, confiando en la misericordia infinita de Dios. Producto de su corazón sincero y arrepentido, Dios estaba con él. Lejos de tener esos errores, temores y haber fallado a Dios, David era una persona abierta que hablaba sin mentir ni fingir delante de su presencia lo que era agradable al Señor. David también trató de agradar a Dios, aun cuando en aquella ocasión falló a Dios y cayó en inmoralidad. Él dijo de lo profundo de su corazón, en el Salmo 51:4, no lo ponga mi hermano. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Buscaba el rostro del Señor y pedía que lo restaurara. Más allá de las consecuencias que sufriría por sus actos, era un hombre que buscaba a Dios y pedía que hiciera su voluntad en su vida. Como leímos en la palabra base del Salmo 143 del versículo 10, esta es la actitud que deberíamos tener todos también, todos nosotros, o es la actitud que muchas veces Dios espera de nosotros cuando estamos en problemas o cuando le hayamos fallado. Dios nos ayuda a tener un corazón como Él, así como el rey David tenía el corazón conforme a Dios. Amén. Porque cuando una persona es sincera, abre su corazón delante de Dios,
Cuando le confesamos nuestros pecados, recibimos muchas bendiciones. Y así Dios se encarga de perdonarnos y de restaurarnos también. Porque todos pecamos, amén. Todos los días pecamos. No podemos decir yo no peco porque todos estaríamos haciendo mentiroso al Señor. Amén. De nada sirve ocultarle algo a Dios, porque Él conoce nuestro levantar, conoce nuestro caminar y conoce nuestro acostar. Él es omnisciente, todo lo conoce, no hay nada que Él desconozca. Conoce todos nuestros pasos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confesarle nuestros pecados con nombre y apellido. Señor, hoy día pequé en esto. Porque eso es lo que espera el Señor, que seamos sinceros, que abramos nuestro corazón para Él, porque está ahí dispuesto a escucharnos. Amén. No podemos ocultarle nada a Dios. Bueno, en este mensaje vamos a conocer qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y también cómo aplicar lo que es lo más importante. Amén. Muchas veces lo que más nos cuesta es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que el Señor nos dé la valentía primeramente para reconocer nuestro error, arrepentirnos también de lo equivocado que estamos y podamos ser hacedores de su palabra. Amén. Así vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vamos a leer el Salmo capítulo 51, versículo 17 primero, pero lo vamos a leer en la nueva versión, nueva traducción viviente, mi hermano, para que así podamos ir entendiendo más. Y dice así: el sacrificio que así deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso le dice David a nuestro Dios, que el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Amén. Para que en este día podamos tener ese corazón quebrantado, porque es Dios que nos habla. Amén. Él es el que nos quiere corregir, nos quiere enseñar algo nuevo a nuestras vidas. Amén. Dios nos ayude en esta hora a entregarle ese sacrificio que Él espera de nosotros, un espíritu quebrantado, para escuchar lo que nos quiere enseñar con su palabra. Que salga todo pensamiento contrario. Despojémonos de toda distracción, preocupación, para que entre el consejo de su palabra en este nuevo día que por su misericordia nos ha regalado. Amén. Son 2 horas, mis hermanos, que estamos acá, así que dejemos todo problema, toda preocupación afuera. ¿Para qué? Para que nos vayamos con nuestra mente llena de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se refiere a los planes y designios de Dios para nuestras vidas y para el mundo en general. Incluso Jesús enseñó a sus discípulos a orar pidiendo la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, estamos pidiendo que se cumpla la obra de Dios aquí en la tierra como está en el cielo, y que estemos en línea con su perfecta voluntad. Tenemos el gran privilegio de haber nacido de nuevo y que nuestros ojos hayan sido abiertos a la verdad espiritual, mis hermanos. En la Biblia somos llamados hijos de la luz y del día, porque Dios quiso compartir sus misterios y secretos con nosotros. Ya no estamos en tinieblas y sabemos de dónde venimos. Sabemos por qué estamos aquí, como también sabemos a dónde iremos. Amén. Y no porque seamos mejores que los demás, sino porque la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que preparémonos para el día viernes, que tenemos evangelismo, para que también oremos por aquellas personas, aquellas almas que están afuera, para que también tengan esta hermosa oportunidad que el Señor nos ha concedido, este privilegio de estar aquí hoy día. Amén. Buscar la voluntad de Dios es importante porque nos permite conocer y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dios nos ha creado a cada uno con un propósito y una misión determinada. Y cuando seguimos ese propósito, experimentamos una verdadera alegría y satisfacción en la vida. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17,
somos exhortados a buscar la voluntad de nuestro Señor. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que siguen vigentes para nosotros, amén. Y hacer la voluntad de Dios nos va a ayudar a discernir la verdad. Hacer la voluntad de Dios significa someterse a su plan y propósito en nuestras vidas, en vez de buscar nuestros propios deseos y metas. Nosotros debemos anhelar hacer la voluntad de Dios más que nada en el mundo. Podemos tener paz en nuestro corazón con pocas cosas si nos encontramos en la voluntad de Dios. Por el contrario, se puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad de Dios. Podemos tener gozo en las dificultades, en las enfermedades, en pobreza, si nos encontramos en la voluntad de Dios. Pero puede sentirse desdichado, amargado, teniendo buena salud, teniendo un buen pasar económico, sin problemas, si está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Que es importante, mis hermanos, estar en la voluntad de Dios, porque no importa la circunstancia, no importa el problema, siempre vamos a tener gozo y vamos a tener esa paz. Amén. Toda nuestra vida debe girar a la divina voluntad de Dios. Es muy importante conocer cuál es su voluntad y cómo nos revela Dios su plan. Aquí vamos a conocer varios puntos. Primero, la voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia. Isaías dijo, inquirid en el libro de Jehová y leed. O sea, dijo, consulten en el libro del Señor y lean. La Biblia es el libro más importante de todo el mundo, escrito en diferentes idiomas, pero inspirado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Amén. Es algo maravilloso, mis hermanos, cuando nos ponemos a meditar en el Espíritu Santo, o sea, que es en la tercera persona de la Trinidad y que mora en cada uno de nosotros. Encuentro que es algo maravilloso, algo que es inexplicable. Ha perdurado durante siglos, nunca ha sido revocado, invalidado. Sigue siendo vigente hoy. Es la guía de nuestro Dios que ha dejado para nosotros, donde nos muestra su voluntad, nos muestra nuestra condición, también nos muestra nuestra necesidad y nos muestra el pecado. Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de todo tipo de inmoralidad. Él nos hizo libres del yugo de la esclavitud. Quiere que permanezcamos en Él y vivamos como Él. Es la voluntad de Dios que tengamos corazones agradecidos. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice así. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, damos las gracias en todo. No le demos lugar a las quejas, a las murmuraciones o a los lamentos. Es muy fácil caer en un patrón de desagradecimiento. Dios desea que tengamos corazones agradecidos. Él tiene control sobre todas las cosas y es soberano, mis hermanos. Amén. A veces es más fácil quejarse que orar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el Señor ahora? Que no nos quejemos cuando haya una dolencia, falte el dinero, hay una enfermedad, una familia enferma, no sé. No murmuremos, no nos quejemos. Vayamos a las plantas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él está haciendo su voluntad. Algo quiere el Señor con nosotros. Y además que Él es soberano. Él hace como Él quiere. Eso significa que Él es soberano. Nosotros no tenemos derecho a cuestionarlo. La voluntad de Dios es que andemos rectamente. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice así. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El mayor y más
convincente argumento para la fe cristiana es una vida transformada. Con nuestros hechos, con nuestro testimonio, estamos predicando a Cristo. Entonces, no debemos que hablar y que no nos apunten con el dedo. Las personas del mundo no pueden rebatir a los que andan rectamente y practican el bien en el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a guardar nuestro testimonio, que aprendamos a callar. Miremos quién está a nuestro alrededor. Debemos actuar como actuaría Cristo en nuestro lugar. Amén. Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. En el libro de 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confiamos en que Dios nos oye. ¿Cuántas peticiones ha respondido? Muchísimas, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, y es que lo que le pedimos tiene que ser conforme a su voluntad, porque Él es soberano, como les decía, y sabe lo que nos conviene y los planes y propósitos que tiene para nuestras vidas. Amén. Y nuestras oraciones no solo deben ser para pedir, sino que también hay oración de gratitud. Amén. Esa gratitud por la respuesta que Él ha dado, o también pedirle que nos dé paciencia para poder esperar en su voluntad, porque Él es perfecto, Él sabe en qué momento nos va a dar lo que le estamos pidiendo, Él sabe en qué momento nos va a sanar, cómo lo va a hacer. A veces pasamos acá adelante, hermanos que pasan adelante y se van igual como pasaron, pero es que no era el momento. Tal vez mañana, pasado mañana, el Señor lo va a sanar. Así que tenga fe y confianza en el Señor, ¿ya? Y que la oración no solamente es para pedir, sino que primeramente es para darle gracias al Señor, porque es un privilegio ser sus hijos. Amén. Y además que podemos confiadamente entrar a su trono. Entonces es algo maravilloso que el Señor ha hecho. Que nuestro Señor Jesucristo, por la vida que Él dio en la cruz, nosotros tenemos acceso confiadamente al trono de Dios. Amén. Y eso es algo impagable, mis hermanos, porque antes eso no se podía. Es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. En el libro de 1 de Juan, capítulo 4, verso 7, dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La mayor evidencia de que Cristo está morando en nuestros corazones es que nos amemos los unos con los otros. Somos la familia de la fe, somos la familia eterna. Amén. Evitemos los malos entendidos, evitemos los pleitos, aprendamos a perdonar y a olvidar, así como Cristo nos perdonó y se olvidó de lo que nosotros un día hicimos, de quienes fuimos. Nadie es perfecto, pero debemos someternos a la voluntad de Dios. También estaremos cumpliendo con el segundo importante mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Amén. Que el Señor nos ayude, porque esto es algo que nos cuesta muchísimo, porque la palabra de Dios también nos enseña que debemos soportarnos. ¿Y cuánto nos cuesta soportarnos? Nos miramos feo y ya nos enojamos. Entonces, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos? ¿Estamos amándonos los unos con los otros, como el Señor nos enseña su palabra, sabiendo que es el segundo gran mandamiento? Porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento, mi hermano, ¿qué pasa con ese mandamiento? Yo creo que tenemos que darle mucha cuenta al Señor ahí. Amén. Recuerde que no es con nuestras fuerzas, no es humanamente, es un amor sobrenatural, es el amor de Dios. Así que si usted piensa que le falta, pídale al Señor, pídale ese amor a Dios para que podamos estar todos unidos en un solo espíritu. Mi hermano, Cristo viene. Estamos viendo las señales. La verdad que la palabra del día domingo me llegó muchísimo a mi corazón, porque yo no había leído esa palabra, pero no había leído la segunda parte, cuando habla de que estamos edificando nuestro templo, de oro, de piedras preciosas, de hojarasca, de heno. ¿De qué estamos edificando nuestro templo?
cuando el Señor allá arriba nos va a probar con fuego, ¿qué va a hacer de nosotros? Nos estemos confiados de que tenemos, sí, la salvación podemos tenerla segura, pero allá arriba, ¿qué va a pasar con nosotros? De verdad que esa palabra me llegó profundamente a mi corazón y le pedí perdón al Señor, de verdad. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros porque estemos viviendo como que Cristo va a venir en cualquier momento, mis hermanos. No estemos relajados, no estemos afanados, seamos diligentes en la obra del Señor. Amén. No es la voluntad de Dios que alguno perezca. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si deseamos conocer la voluntad de Dios, apartemos un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Leámosla en actitud de oración, meditemos en la palabra y Dios nos guiará hacia su voluntad. Amén. Es muy importante, mis hermanos, leer la palabra de Dios, porque ahí vamos a conocer más a nuestro Dios, vamos a conocer más su voluntad también. Segundo, dice, la voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a nuestro Padre Celestial, envió a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para morar en el corazón de los discípulos. Jesús prometió en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a sus hijos que creen. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo, que le revelara la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos librará de los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra carne desea hacer el mal. Es lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere. Amén. Tercero, la voluntad de Dios se revela a través de una conciencia transformada. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra conciencia se hace sensible al Espíritu de Dios. Cuando la conciencia está cauterizada por el pecado, no es confiable. Pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia pecaminosa es purificada. Nuestros corazones entonces pueden percibir la voluntad de Dios. Nuestra conciencia natural buscaba las cosas que nos gratificaban. Nuestra conciencia redimida buscará las cosas que son agradables a Dios. Amén. Señor nos ayude para que no nos conformemos a este siglo. Las cosas que vemos afuera no son para nosotros, que miremos de lejos. Amén. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para glorificarle a Él en todo lo que nosotros hacemos. Cuarto, la voluntad de Dios se revela a través de las circunstancias. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una palabra muy conocida, mis hermanos. Dios tiene un plan para cada cristiano. Cada circunstancia es para el bien de nosotros. Es para moldearnos, para ayudarnos en nuestra transformación. El plan de Dios para nosotros está siendo perfeccionado. Todas las cosas obran juntas para el bien de nosotros y para la gloria de Él. Así que las circunstancias no nos aflijan, no nos lleven a preocuparnos demasiado,
Más bien, ocupémonos en oración. Busquemos que la voluntad de Dios se revele a nuestras vidas. Amén. Quinto, dice, la voluntad de Dios se revela a través de la oración. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, dice así: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La oración nos coloca en la actitud correcta para discernir la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús obtuvo su mayor triunfo en el huerto de Getsemaní, cuando oró. Y decía él: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Ahí él obtuvo el mayor triunfo. Si Satanás, nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, puede evitar nuestro tiempo de oración, entonces ha obtenido la victoria, mis hermanos. Amén. Así que Satanás sea derrotado, que nosotros vayamos a la oración, vayamos a ese tiempo maravilloso con el Señor. Amén. Que Satanás no nos robe ese tiempo, porque ese tiempo no va a volver, ya lo perdimos. Es necesario que apartemos un tiempo con Dios para orar, para conversar con Él. Y es ahí donde Dios nos da a conocer su voluntad. Amén. ¿Cuántos orando el Señor le ha entregado cuál es la voluntad de Él? Yo creo que a muchos le ha pasado. Amén. Tal vez más de alguno hayamos experimentado pena y desilusión en la búsqueda de nuestros propios planes. Esos castillos de arena se han derrumbado, sus esperanzas han sido destruidas, sus sueños no se han materializado. Esto ocurre cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, mis hermanos. No son malas noticias, amén, al contrario. Así que debemos agradecerle a nuestro Dios por no permitirnos que estos planes se lleven a cabo. Tal vez cargaremos con una responsabilidad que más adelante no podemos cumplir. O quizás, ¿de quién nos ha librado nuestro buen Dios? Amén. Porque Él tiene el control de nuestras vidas. Él todo lo sabe. No es la voluntad de Dios que suframos derrotas tras derrotas. No es su voluntad que vivamos bajo el peso de la culpa del pecado. Al contrario, Él está dispuesto a ayudarnos, a llevar nuestras cargas, a ayudarnos a que conozcamos su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén, lo leímos en su palabra. Un día nos presentaremos frente a Dios. Él va a inspeccionar su obra, porque nosotros somos su obra. ¿Qué nos dirá? ¿Podrá decirnos exactamente de acuerdo con el plan? Tal como lo planeé. ¿Podrá decirnos eso nuestro Dios? Amén. Espero que sí, mis hermanos. Que todos podamos someternos a la voluntad de Dios, buscar su voluntad para que Él pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. Dios es tan maravilloso, tan lleno de amor y su misericordia, que los planes para nuestras vidas fueron preparados en el cielo antes que nosotros naciéramos. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Hacer la voluntad de Dios es seguir a Jesús y tratar de vivir una vida que refleje su amor y su carácter. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. También amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Buscamos la verdad y vivimos de acuerdo a ella. Confiamos plenamente en Dios en todas nuestras circunstancias y obedecemos sus mandamientos. Amén. Busquemos su presencia y dirección a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, y vivamos confiados en su plan para nuestras vidas y también para nuestras familias. Amén. Así que el Señor les bendiga en gran manera. Esta ha sido la palabra del Señor. El Señor nos ayude, mis hermanos, a buscar su voluntad día a día. Amén. Ahí Él está dispuesto a ayudarnos. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón, disponernos delante de nuestro Dios. Amén.